Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a pedirles un poco de paciencia para escuchar este audio que me enviaron. Dura 1 minuto 25, pero yo lo escucho a 2:20, o sea, va a durar unos segundos nada más. El señor da vueltas cuando habla, es muy pausado, por eso les voy a pedir paciencia. Es muy interesante lo que plantea y espero que sea también la respuesta a los comentarios que voy a hacer. Así que escuchemos velozmente a 2:20 lo que dice esta persona. Cuando quiera funcionar. Ahí. Quería plantearle un tema. Una vez tuve una conversación con una persona sobre el Estado de Israel. Y me hablaba de la letra de dicho Estado, y yo me decía lo mismo. Pero bueno, a mí en aquella época era la época que yo descubrí Internet. Y estaba muy influenciado por el grupo de la Torah y Carta, los rabinos, por los grupos ortodoxos antisionistas. Ellos consideraban que el Estado de Israel simplemente era una abominación. Yo, por esta influencia, a este amigo simplemente le dije que no me parecía bien el Estado de Israel y que debería haberse esperado hasta la llegada del Mesías. Pero ahora me planteo si estaba equivocado. Y si se debe crear ese Estado de Israel como sobrevivencia, como necesidad intrínseca del pueblo hebreo, sin necesidad de esperar que venga el Mesías o que Dios haga magia de salvación, sin que exista ningún esfuerzo por parte del Estado. Y bueno, y este era mi planteamiento. Muchas gracias. No sé si entendieron y escucharon, se escuchó bien, pero les voy a decir rápidamente, este señor, que es gentil, estaba en un momento con la duda, porque había sido capturado, embaucado por los Natura y Carta online, gente que viven en el Estado de Israel, algunos de ellos, pero que no aceptan el Estado de Israel, tampoco aceptan dádivas del Estado de Israel, ni se manejan con las cosas del Estado de Israel, son amigos de Irán, niegan la Shoah o le atribuyen la Shoah a los sionistas. Son personas que en sus propios lugares de residencia, en Jerusalén, muchos de ellos, Jerusalén, tienen banderas del no Estado de Palestina, hablan de destruir el Estado sionista de Israel, son enemigos dentro del propio pueblo, gente muy peligrosa, porque algunos los ve con su disfraz de lo que la gente supone que es judío, con las peot, las cuerditas y con las otras cuerditas que son los tzitzit colgando de las ropas, y con sus ropajes negros largos, y con sus sombreros estilo plato volador, y sus barbas, y hablando en yiddish, y con una pinta de lo que la gente considera que es judío, que en realidad es un disfraz de cosaco del siglo XVII y XVIII. Menos algunos implementos, costumbres judías, que sí son judías, pero que bueno, en un disfraz general de cosaco del siglo XVIII. Esta gente, como les dije, andan pregonando la destrucción del Estado de Israel, la construcción de un Estado palestino, como si les fueran a dar cabida a ellos y a respetarlos, cosa que no ocurrió ni ocurre en los países que son fundamentalistas. Y cuando uno se deja atrapar por ellos, como le pasó a este señor, que en un principio se dejó atrapar por ellos, empieza a seguir sus ridículas pretensiones. Ellos siguen un midrash donde dice que el pueblo judío no puede pretender ir al Estado de Israel y hacer su propio Estado hasta que no venga el Mashiach. En realidad dice hasta que no se cumplan 3 promesas que los judíos supuestamente hicieron, pues es una interpretación alegórica de algo que está en el Shir Shirim, en el Cantar de los Cantares. No es una promesa que haya sido realmente dicha, es una alegoría que son 3 promesas por las cuales no apurar el final, no subir sin permiso, no oponerse a los gentiles para obtener un Estado judío, un Estado propio. Sin embargo, cuando vemos la construcción del moderno Estado de Israel, se obtuvo la aprobación en los organismos internacionales, fue patrocinada también, por ejemplo, se votó para que hubiera gente gentil, trabajó para que ello ocurriera, aportaron dinero, ayudaron en la guerra de independencia a que Israel sobreviviera y luego subsistiera, fueron algunos aliados de Israel hasta el día de hoy, otros fueron aliados como Unión Soviética, después se dieron vuelta, como sea, no fue contra las naciones, había judíos viviendo en la tierra judía, evidentemente. Los palestinos son una no nación inventada en 1964 por ahí, de gente árabe, algunos de ellos musulmanes, otros católicos o cristianos, quizás ortodoxos, y algunos que probablemente en su origen eran judíos, porque fueron obligados a perder su identidad judía, de esos que se llaman hoy en día palestinos, y que en aquella época eran árabes viviendo en la región, no era un país, no era una nación, era una región llamada Palestina. Hay que tener bien en claro que era una región llamada Palestina, nombre impuesto por el conquistador romano, como afrenta a los verdaderos dueños de esa zona que son los judíos. No había país Palestina, no había nación palestina, no había pueblo palestino, había región palestina. Es como si le dijéramos a la región Schengen de Europa que es un país, o le dijéramos al cono sur de América que es un país, o como le dijéramos a
el bordecito que hay en el Pacífico, que ocupa Chile, Perú, Ecuador, etcétera, le dijéramos un país. Es una región, una zona, una delimitación o geográfica o política de un lugar que no corresponde a ninguna nación, nacionalidad, pueblo, etcétera. Como sea, estos Natura y Carta, que no son los únicos, pero son quizás los más vocales, los más famosos, son muy activos en las redes, viajan a Irán con los enemigos de los judíos y de Israel, se abrazan con ellos. Buscaría ahora imágenes, pero no vale la pena. Usan las cositas de los musulmanes, banderas del no Estado de Palestina, etc. Gente muy peligrosa, que ellos en sí, cuando no están mal de la cabeza, no buscan la destrucción de los judíos, pero es lo que están indirectamente logrando. Lo que buscan es la destrucción del Estado sionista, que es una aberración satánica, según ellos. Y como le pasó a este señor, algunos se dejan llevar. Lo que tenemos que hacer es comprender que el Estado de Israel puede tener sus dificultades para ser un lugar perfecto, igual que cualquier otro país, pero que el lugar para que el pueblo judío viva, se desarrolle, tenga su identidad más plena, está en la tierra de Israel. Es para ahí donde las mitzvot, los mandamientos, fueron dados. Es ahí donde hay que vivir de acuerdo a las leyes del judaísmo. Es ahí donde los judíos tienen no tanto su origen, pero sí su corazón, su identidad. Es ahí donde hubo los únicos estados independientes desde hace 3000 años que fueron los reinos judíos. Hubo 2 reinos judíos, uno que se destruyó y no volvió a aparecer. Sus habitantes fueron dispersados y se asimilaron. No son los López, los Rodríguez, los Pérez, los González del mundo. Se dispersaron y se asimilaron a las culturas politeístas de Asia. Y luego tenemos al Estado judío, el reino judío, que fue destruido, volvió a surgir como una provincia de Persia, luego fue nuevamente un estado independiente, luego fue una provincia romana, luego fue un estado independiente, luego fue destruido y más tarde se creó el Estado de Israel como una continuidad a lo que ya había habido en ese lugar. Por tanto, quizás si uno quiere decir, bueno, pero igual tenemos que esperar al Mesías, porque es el Mesías el que tiene que gobernar la tierra de Israel. ¿Quién dijo que esto que está ocurriendo ahora, el nacimiento de la era mesiánica, no son los pasos necesarios para que ese reino mesiánico, gobierno mesiánico o era mesiánica se consolide? Porque al principio la semillita uno lo ve y no reconoce ahí un árbol. Hay que plantarla, esa semillita tiene que pasar un proceso bajo la tierra que la transforma, que la destruye en lo que era y va brotando algo que todavía no es un árbol, es el futuro de un árbol y que de a poco va creciendo y se va formando y va evolucionando y va desarrollándose. El Estado de Israel está en proceso, hay gente que quiere su destrucción fuera y dentro del Estado de Israel, hay gente que usando el voto quiere su destrucción, hay otros como los Natura y Carta que no votan, no quieren nada con el Estado de Israel, por eso ni siquiera usan sus instalaciones. Tengo mis dudas con las cuestiones de salud, por ejemplo, pero ellos intentan no usar la electricidad del Estado de Israel, ni los servicios del Estado de Israel, ni la plata del Estado de Israel. Ellos no reciben dinero del Estado de Israel. Hay otros grupos que son no sionistas que sí reciben beneficios del Estado de Israel, se aprovechan e incluso votan en las elecciones, pero son cuestiones que no vienen al caso. Lo importante para este señor y para todos es, ¿no nos gusta el Estado de Israel? Ok, hay que ver si es por un antisemitismo que no nos gusta, por una falsa ideología que dice, no, los judíos no podemos hacer esto y aquello, que es una falta de entendimiento y de raciocinio, y es también una forma de idolatría, estar esperando que un mágico Mesías nos venga a rescatar, que no es lo que en ningún momento plantea la Torá, ni plantea el Tanaj, ni la tradición judía. El Mesías no tiene por qué hacer milagros maravillosos, y si vemos también la historia de la salida de Egipto, que sería el precedente de lo que se espera para la era mesiánica, los milagros que acontecieron, que fueron necesarios porque el faraón no dejaba salir al pueblo de Israel, esos milagros ni siquiera llegaron a concretar lo que se estaba esperando. No llevaron a los judíos a la tierra prometida, no los hicieron más confiados en Dios, no les dieron la libertad emocional, simplemente sirvieron como una parte de un proceso. Todo es parte de un proceso que está encaminándose hacia la era mesiánica. Que quizás viendo cómo está la realidad, uno dice, en el Talmud se menciona que va a ocurrir justamente lo que está pasando ahora, una juventud perdida
los jueces que son juzgados, los políticos que son corruptos, la gente que es poco agradable, guerras, corrupción, etc. Eso está ocurriendo, el Talmud lo avisó que así va a ser la época previa a la era mesiánica, y vuelvo a decir, quien dice que el Estado de Israel no sea esa semilla que ya ha roto su forma para ir convirtiéndose en el árbol que espléndidamente será, con justicia y bondad, el Estado de Israel pleno en la era mesiánica. Así que de mi parte, les deseo a todos ustedes que puedan construir Shalom ahí donde están, y que apoyen a que haya paz para los judíos en el mundo, paz para todos, paz para el Estado de Israel, que no haya más atentados, que no haya más deseos de destruirlo, que no se permita que la gente lo agreda ni económica, ni física, ni emocionalmente, que pueda haber realmente Shalom.